Y empezamos esta mañana. El presidente Petro llegó a Soacha, municipio conocido por la tragedia de los falsos positivos. Precisamente allí se encontró con las madres de las víctimas de ese genocidio. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Petro aprovechó para contestarles a los que llamó voces de la extrema derecha que lo han criticado por no permitir que los militares contesten con sus armas. Dijo que sea lo que sea, no lo permitirá. La visita del presidente Petro a Soacha inició con una referencia suya a uno de los barrios más pobres de esa población. Está lejos los días en donde dormía yo en Cazuca. En su primera visita como presidente al municipio de Soacha, a pocos kilómetros de Bogotá, Petro fue ovacionado por una parte de los habitantes de esa población. El presidente, que asistió con algunos miembros de su gabinete ministerial, escuchó las intervenciones de los ciudadanos que manifestaron su enojo con el gobierno local del alcalde Juan Carlos Alarriaga del Centro Democrático, quien ha sido duro crítico de Gustavo Petro. Señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Luis Fernando Velasco, consejero presidencial para las regiones, tuvo que intervenir para calmar a los asistentes. Les pedimos con respeto que escuchemos al alcalde, luego ustedes sabrán pronunciarse. El tema central recayó inevitablemente en la historia de horror que vivieron madres del municipio conocidas como las Madres de Soacha, con referencia a los crímenes de lesa humanidad llamados falsos positivos. Nuestra solicitud, señor presidente, es que estos crímenes de Estado no queden en la impunidad. Sabemos que son más de 6.402 casos. Petro tomó nota de las peticiones de la comunidad y se refirió a estas. Los 6.402 jóvenes que murieron ejecutados por el Estado en pasados gobiernos y que aquí fue por aquí que comenzó y se descubrió el peor delito de lesa humanidad de las Américas. Propuso la construcción de un monumento a las víctimas de los falsos positivos. Aprovechó ese contexto para responder a los sus contradictores de hoy que le critican sus órdenes a las Fuerzas Armadas y de Policía de evitar la confrontación con la población civil. Por ahí ciertas voces de la extrema derecha con sus revistas andan presionándonos para que cojamos con los fusiles a masacrar manifestaciones de la población civil. Eso no lo vamos a hacer nosotros. La relación con la población civil es de diálogo. Usando la tradicional forma dialéctica de sus intervenciones, el jefe de Estado señaló que los ciudadanos son libres de expresar sus desacuerdos con las autoridades. La recuperación del territorio es para que la ciudadanía sea libre. Y no es para matar la ciudadanía como se confundió en años pasados. El presidente Petro, que tenía previsto viajar a la zona de Rosas Cauca, en donde varias vías fueron destruidas por la época de lluvias y ya han sido recuperadas, canceló su visita debido precisamente al mal tiempo. Recuerden que mañana estaremos entregando el carro de la independencia, un Hyundai Accent modelo 2023, así que muy atentos desde las 8 de la noche a nuestra emisión, pero especialmente a nuestros titulares. Y seguimos, por lo menos 80 familias de El Dorado Meta resultaron damnificadas con el desbordamiento del río Ariari, que se llevó también 4 puentes que unían sus riberas. Lucía del Mar Gómez. Mónica, la Defensa Civil acudió no solo para salvar a campesinos que se habían quedado atrapados, sino también a animales y cultivos, muchos de los cuales fueron llevados por el agua. 80 familias en el Meta resultaron damnificadas debido a las lluvias que desde el jueves azotan al departamento y que hoy produjeron el desbordamiento del río Ariari en El Dorado, dejando a la comunidad incomunicada. Fincas, cultivos, animales, hogares y pequeños negocios de habitantes de este sector del Meta quedaron bajo el agua. El caño se metió por la finca, mire. Entre vecinos se ayudaron para trasladar sus pertenencias de sus hogares y negocios inundados a un lugar seguro. Ante los llamados de ayuda, la Defensa Civil hizo presencia para socorrer a los damnificados. Voluntarios y funcionarios de esta entidad colgaron cuerdas en los árboles para facilitar el paso de la comunidad que no podía cruzar de un lado al otro debido al desbordamiento del río Ariari. Con la llegada de la Defensa Civil, algunos pudieron ser evacuados a refugios. En estos momentos pues lo estamos evacuando a esta familia hacia un albergue temporal para que el alcalde
gestiona algunos elementos de primera necesidad. Asimismo, en el Castillo Meta, 4 puentes veredales quedaron averiados debido a las lluvias y podrían dejar a esta comunidad incomunicada. Otros municipios también están afectados por las lluvias y sus habitantes piden la presencia de las autoridades para ser evacuados y llevados a un lugar seguro. Aunque se esperaba el regreso de la condenada excongresista Aida Merlano, su deportación desde Caracas fue sorpresiva por el tiempo y el método. Víctor Ballestas. Mónica, llegó en avión proporcionado por el gobierno de Maduro. Fue recibida por una general de la República, directora de la Dijín, y se le permitió dar declaraciones. Pero repentinamente uniformados de gran talla la taparon y callaron. Aida en camino. Estas palabras publicadas ayer a las 8:05 de la mañana en la cuenta de Twitter del apoderado de la condenada excongresista Aida Merlano convirtieron su deportación en un espectáculo de farándula político-judicial. Fueron infiernos mis días. Merlano, quien se encontraba prófuga de la justicia colombiana desde 2019 cuando, estando ya condenada y presa, se escapó saltando por un lazo desde la ventana del tercer piso en que se encontraba el consultorio de su odontólogo, viajó ayer en un avión del servicio oficial del Alto Gobierno de Caracas con destino a Bogotá. En medio de un tumulto de uniformados, Merlano descendió por la escalerilla de la nave en donde la esperaban oficiales de Migración Colombia que le proporcionaron un chaleco antibalas y la escoltaron hacia el interior de una sección reservada del aeropuerto El Dorado, más como si fuera una visitante ilustre a la que había que proteger de los agresores que como una persona recién deportada de otro país. Ya con las esposas atando sus muñecas, Merlano fue entregada por Migración a la policía, una de cuyas generales se hizo presente para acompañarla, tomada de la mano en su recorrido hacia la salida del aeropuerto. Se trataba de la general Olga Salazar, directora de la Dijín, y de otros policías. Una cámara de Noticias 1 logró captar las imágenes del traslado de la detenida por un hangar alterno a Catam que se usó aparentemente para evitar un atentado. 4 camionetas de la policía, 3 particulares, 2 motos oficiales conformaron el convoy que la llevaría a las instalaciones de la Dijín. Las imágenes son muy parecidas a las que se grabaron cuando el jefe narco paramilitar alias Otoniel iba hacia el aeropuerto con destino a su extradición en sentido contrario al de Merlano. Decenas de cámaras esperaban inmortalizar a la exfugitiva estrella. Su abogado Miguel Ángel del Río, no obstante de su condición de apoderado de la detenida, fue requisado y pudo ingresar minutos antes de su aparición. Nuevamente, de la mano de la general Salazar, apareció Merlano. Caminaron juntas en medio de la multitud hasta llegar a un salón que estaba dispuesto para lo que nunca se había visto, una rueda de prensa de la recién capturada. Le exijo a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía General de la Nación, que comiencen las investigaciones y las imputaciones de los delitos que yo he denunciado. Los denunciados por ella, a quienes esta vez no mencionó, fueron identificados por la excongresista como miembros del clan político y mafioso de la costa caribe. Habló durante casi 4 minutos, hasta cuando agentes de las Fuerzas Especiales de la Dijín le cerraron la vista y el micrófono. Aida Merlano reaparece en un año electoral que con su presencia y nuevas declaraciones judiciales podría significar cambios en la correlación de las fuerzas políticas de la costa atlántica, sobre todo en Barranquilla. Las declaraciones de Merlano produjeron la apertura de una investigación en contra del expresidente del Senado Arturo Char, miembro del clan político Char que domina el caudal electoral de la capital atlanticense y quien se vio forzado a renunciar a su curul para salvarse de los jueces severos de la Corte Suprema. La iniciativa del mayor banco del país forzó a que los demás bajaran sus tasas de interés. Al iniciar esta semana estaban todas por encima del 40% y a partir del lunes estarán entre el 20 y el 24%. Los expertos, no obstante, aconsejan prudencia. Marta Olaya. Mónica, los expertos dicen que el movimiento de los bancos está reflejando las dificultades actuales para la asignación de créditos en el país y esperan que la baja en los intereses haga más pagable las deudas vigentes.
La desaceleración económica, la caída de la demanda de crédito, el aumento en la tasa de intervención del Banco de la República y el alto costo de vida son algunas de las razones que estuvieron detrás de la rebaja del 50% en las tasas de interés de tarjetas de crédito que anunciaron recientemente varios bancos en el país. Lo que busca esta medida es estimular y apoyar a los hogares para que puedan seguir consumiendo de manera regular sus bienes básicos. Esta medida, que es una medida autónoma de los bancos y del sistema financiero, indiscutiblemente lo que está mostrando es que posiblemente las cosas en el país no van muy bien en materia de otorgamiento de créditos y en materia de dinámica de la economía. Pese a que esta medida ayudará a que los consumidores paguen menos intereses por sus compras con tarjetas de crédito y sientan un alivio en su bolsillo, hay quienes consideran que no se debe bajar la guardia frente al endeudamiento de los hogares. La calidad de la cartera en Colombia viene deteriorándose en el segmento justamente de consumo. Viene una alza desde más o menos mayo del 2021 y es importante que estas medidas no vayan a generar problemas en la originación del crédito y por ende en la calidad de esa cartera. Aunque esta rebaja de intereses llega justo en el momento en que la tasa de usura se ubica en 46.26%, los expertos piden prudencia a la hora de endeudarse y por el contrario, consideran que la medida busca que nadie se cuelgue con el pago de sus deudas. Antes estamos hablando de una caída en tasas de interés para tarjetas de crédito que alivia la carga crediticia de individuos altamente endeudados. De manera que es poco probable que esa caída en tasas de interés pues genere nuevos gastos. De las 7 entidades financieras que hasta el momento anunciaron rebajas en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, 4 de ellas las bajaron del 46% al 20%. Algunas de estas rebajas empezarán a regir desde la próxima semana. La mayoría de entidades bancarias aplicarán este beneficio a tarjetas con hasta 4 millones de pesos en cupo para compras en supermercados, compra de ropa, gasolina y pago de impuestos. La reforma a la salud será discutida en el Congreso con base en 2 proyectos, el del gobierno y el de algunos de sus partidos, que básicamente se diferencian entre mantener o suprimir el papel de las EPS. Gustavo Monge. Mónica, las propuestas que presentó en el Congreso el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras no hacen parte del articulado de las 2, lo que pudo haber precipitado su decisión de declarar en oposición al partido que fundó con Néstor Humberto Martínez. La reforma a la salud se hará en un solo proyecto de ley que incluye la propuesta del gobierno e integrará la proposición alternativa radicada por los partidos liberal, conservador y de la U. En ambas se propone eliminar la administración de dinero por parte de las EPS. Hay que acabar con la posición dominante de las EPS en el manejo de los recursos públicos. Hay que garantizar el giro directo a las EPS. La ponente del proyecto por la Alianza Verde, Marta Alfonso, afirma que si los recursos que sostienen el sistema de salud son de origen público, no existe razón para que allí esté el sector privado. Es el Estado el que financia absolutamente toda la prestación de servicios en este país, porque tiene que haber intermediarios privados. Y agrega que el gobierno debe recuperar el control de la salud para garantizar la atención de todos los colombianos en los territorios más apartados. El Estado recupere su capacidad de gerencia, gobernanza sobre los sistemas, el sistema público de salud y los recursos de la salud. Pese a que las 2 propuestas, la del gobierno y la de los partidos, se integran en una sola, las diferencias de fondo entre una y otra persisten. La propuesta del gobierno contempla la creación de un solo sistema de aseguramiento, con lo cual se eliminarían los regímenes subsidiado y contributivo que hoy rigen. La propuesta alternativa busca mantenerlos. No estatizar el sistema de la salud, es decir, queremos un aseguramiento mixto donde las empresas privadas y la red pública tengan competencia en este tema. No se puede sacrificar 30 años de un aseguramiento mixto, de una gestión del riesgo, de una gestión financiera y la gobernanza del sistema.
En principio se advierte que hay más coincidencias entre la reforma del gobierno y la propuesta de los partidos, con lo cual se anticipa que hay una buena perspectiva para lograr su aprobación. Caballero, necesito una silla para ella, por favor. Tenemos más de un 90% de encuentro con las propuestas de la U, de liberales y conservadores, fortalecer financieramente una atención primaria en salud que hoy existe desde el año 2011, pero nunca le pararon bolas. La propuesta presentada por Cambio Radical no fue incluida en la propuesta alternativa y esto pudo ser detonante para que el partido de Germán Vargas Lleras finalmente optara por declararse en oposición al gobierno Petro. Los gremios y la academia están planteando sus puntos sobre la reforma laboral que necesita el país con miras al proyecto que presentará el gobierno, cuyo texto aún no se conoce. El inamovible oficial es el cobro de horas extras desde las 6 de la tarde. Este jueves 16 de marzo se espera sea radicada ante el Congreso de la República la reforma laboral, la cual ha seguido recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y busca mayores garantías para los trabajadores, como por ejemplo la eliminación de todo tipo de intermediación laboral, estabilidad laboral, ampliación de la licencia de paternidad, entre otros puntos. Pese a que aún no se conoce el texto oficial, académicos y empresarios piden al gobierno crear una reforma que beneficie a todos los trabajadores y no solo al mínimo porcentaje que trabaja en la formalidad. En Colombia hay cerca de 22 millones de personas ocupadas, de las cuales solo 7 millones están en la formalidad. Muchas de las cosas que se van a definir en la reforma, por no decir que el 99, van a afectar solamente a 7 millones de personas. Hay 15 millones de personas que no van a recibir ningún beneficio y probablemente se va a ver aumentada, digamos, esa población si uno se equivoca en las medidas sobre la formalidad. Desde la academia, por su parte, piden centrar este importante proyecto de ley en aumentar el empleo y combatir la informalidad laboral, abaratando costos para las empresas a través de incentivos tributarios y no encareciendo la contratación. Lo que necesitamos es generar más empleo. Entonces, mantenga las condiciones como está o incluso disminuya costos, que hay estudios que han mostrado que disminuyendo cierto tipo de costos se ha promovido la formalización. Por ejemplo, ¿qué tipo de costos? La cotización a seguridad social. Existen estudios que muestran que disminuir la cotización a seguridad social ha impactado favorablemente en generación de empleo. Sin embargo, el gobierno insiste en que los recargos nocturnos a partir de las 6 de la tarde serán uno de los inamovibles de esta reforma, aunque no descarta ajustes para no afectar la generación de empleo. Eso es uno de los inamovibles y hemos sido absolutamente transparentes con el país y con el sector empresarial. Queremos, y le hemos dicho al sector empresarial, sobre todo a gremios tan importantes como el de la seguridad privada, que estamos dispuestos a recoger ajustes que les permitan generar empleo, sostener el empleo. Este lunes se instalará la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales. En los últimos días, el gobierno ha sostenido reuniones bilaterales con centrales obreras y gremios de la producción para revisar este articulado y ajustar algunos detalles. Los 5 mayores riesgos para Colombia según la OCDE, lo que indican los indicadores. La OCDE expidió esta semana su reporte global de riesgos para 2023, midiendo los 5 mayores peligros de cada uno de sus países miembros. De primero, en Colombia, clasificó la inflación rápida y sostenida. De segundo, la inequidad digital. De tercero, el desempleo y la crisis de las economías familiares. Como cuarto, el colapso del Estado y de quinto, la crisis del costo de vida. Esto indica que vivir sabroso tiene sus riesgos. Esto es lo que indican los indicadores. Un robot que juega tenis de mesa ya le ganó en partidos individuales a los campeones de Europa y Asia y ahora espera vencerlos en partidas dobles. Este es el partido que Forpeus ganó a Dimitri Ovtcharov, el campeón europeo de tenis de mesa. Este robot cuenta con un sistema de cámaras que le ayuda a saber qué movimientos tiene el oponente con inteligencia artificial, para analizar los datos del juego en tiempo real y determinar cómo golpear la pelota o a qué velocidad y con qué técnica.
utiliza un sistema de visión para analizar y detectar múltiples puntos faciales y gracias a esto puede conocer el desplazamiento de un punto facial a otro y así detectar el ánimo del oponente y su capacidad de responder una bola. Los múltiples brazos mecánicos que tiene superan los 2 metros de largo y estos conectan a una raqueta de ping-pong. Forfeus fue creado con la intención de que los jugadores se entrenaran con él, para así tener mejores movimientos y tener más firmeza a la hora de responderle al oponente. Recuerden mañana estar muy pendientes de nuestra emisión de Noticias 1 desde las 8 de la noche y especialmente de nuestros titulares porque estaremos entregando el carro de la independencia. Ya regresamos, este es Noticias 1, la red independiente. Ha llegado el día. Mañana no te puedes perder nuestra emisión de Noticias 1 a las 8 de la noche, porque realizaremos el concurso del carro de la independencia. En pocas horas el Hyundai Accent modelo 2023 tendrá dueño y será un miembro de la red independiente. Durante la emisión de mañana, recuerda, mañana estarán todas las boletas participantes en una urna. Elegiremos una, llamaremos al participante y si responde acertadamente la pregunta que le haremos sobre los titulares de la emisión de mañana 12 de marzo, se llevará a casa el carro de la independencia. Prende las alarmas, activa todos los recordatorios, porque mañana puedes ser el dueño del carro de la independencia. Atención, hasta hoy, 11 de marzo, por donaciones de 200.000 pesos, recibirá 23 boletas para participar en el concurso del carro de la independencia. Y además, este maravilloso morral que tiene, portadocumentos, salida especial para audífonos, puerto USB, macho y hembra y candado inteligente. Recuerde, hasta hoy, 11 de marzo, por aportes de 200.000 pesos, 23 boletas y el morral de la independencia. Su apoyo es fundamental para continuar con nuestro trabajo investigativo. El jaguarandi es un felino más pequeño que el puma y el jaguar, al que se conoce como gato moro, que vive en América desde Texas hasta Argentina y está en vía de extinción. Un ejemplar fue rescatado herido en el Valle del Cauca, pero fueron inútiles los esfuerzos veterinarios para salvarlo. El jaguardí, más conocido como el gato montés, es un animal silvestre que habita en las zonas rurales. Se asemeja a un gato doméstico, pero es el doble de grande. Tiene la cara más plana, las orejas redondas y la cola larga. Un animal de esta especie, llamada Anastasia, fue encontrada gravemente herida en la zona rural del Águila, ubicada en el Valle del Cauca, al parecer porque un carro la atropelló. Esto le causó heridas en el cráneo que le habrían ocasionado meningitis. Además, le podrá generar problemas en la visión y en el equilibrio. Este grave accidente le causó la inmovilidad de sus patas. Esta chiquitina tuvo temperatura de 38,5, su frecuencia cardíaca estaba sobre 164, su frecuencia respiratoria estuvo sobre 38. No se evidenció enfisema, pero sí como un leve abultamiento en la parte más caudal, por así decirlo. Un equipo médico lo trasladó a la clínica veterinaria en Bogotá, donde se le realizaron exámenes como encefalogramas y tomografías que muestran una actividad cerebral. Sin embargo, debido a la inflamación del cerebro, un absceso que desplaza el encéfalo que le causó ceguera y su inmovilidad en las patas, se vieron obligados los veterinarios a aplicarle eutanasia. Es por eso que se le hace un llamado a todos los conductores que tomen conciencia y se percaten de la señalización que hay en las vías, pues esta avisa que puede haber fauna silvestre en las zonas rurales, para que puedan disminuir a tiempo la velocidad. La primera etapa en la vida de cada bebé no solo es la de mayor cuidado para ellos, sino la de mayor preocupación para los padres. Los médicos recomiendan que no sean las redes sociales las que orienten sobre lo que a un niño ya debe haber hecho cada mes, sino pedirle orientación al médico. Después del nacimiento de un bebé, a medida que va creciendo, hay ciertas actividades que deben aprender a hacer para corroborar que están teniendo un desarrollo adecuado. Para esto existe la estimulación temprana. Ejemplo, entre los 0 y los 3 meses, un bebé debe lograr sostener la cabeza, debe lograr seguir con sus ojos, seguir el movimiento de un objeto. Dentro de estas habilidades también está aprender a gatear, caminar, ser capaces de colorear una figura, poder seguir indicaciones de sus padres, entre otras. Para lograr estas pequeñas metas hay herramientas que se pueden usar. La primera es darles amor y seguridad. La segunda podría ser el sueño. Entonces, un niño que duerma adecuadamente, un niño que duerma alejado de pantallas. Para saber si un niño está adquiriendo habilidades correctamente, no debe consultar redes sociales o compararlo con otros niños. Debe acudir a un especialista.
Esta evaluación debe realizarse por el profesional certificado en la EPS a través de las consultas de valoración integral de primera infancia o de infancia. Lo que es esencial, además de este seguimiento, es que el niño sienta el acompañamiento y el apoyo de sus padres. Ese amor es esencial para ellos. Análisis y reflexiones sobre la actualidad del fútbol femenino en Colombia se dieron en el marco del conversatorio Mujer, Deporte y Derecho. Gerson Caucha. Mauricio, el evento se dio coincidencialmente después de la visita realizada por la Superintendencia de Industria y Comercio a la Federación, a la DIMAYOR y a la DIFútbol, además de 11 equipos de la Liga Femenina. Por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se desarrolló, gracias a la Asociación de Derecho para el Deporte Femenino, una exposición desde el aspecto legal para futbolistas que dejó varias conclusiones. Todavía se nota mucho machismo en todo el sector deportivo y sobre todo también en el fútbol femenino. El evento también sirvió para que la FIFA diera a conocer la reglamentación específica para las futbolistas, como por ejemplo la protección y garantías de derechos laborales para las mujeres embarazadas. Además, el máximo ente rector sabe que el fútbol femenino sigue en desarrollo en muchas partes del mundo. No podemos esperar que lo que está pasando en Estados Unidos, o que ha pasado en Estados Unidos, donde las mujeres son mucho mejor que los hombres, yo creo que si van a jugar un partido les van a ganar, lo mismo vaya a ocurrir en todos los países del mundo. En Colombia, pese a la voluntad de directivos, deportistas y representantes del gobierno nacional, se sigue incumpliendo las promesas hechas a las futbolistas que muy bien representan al país en el exterior. Al final, todo lo definen los clubes. Que ellos son realmente los que tienen que tomar la decisión y decir, tenemos cierto presupuesto para invertir a una proyección del fútbol femenino. Los patrocinios todavía hay un escepticismo, porque todavía hay que decirlo, que la calidad del fútbol no es la misma. A los incumplimientos y también a los esfuerzos se suma la reciente visita de la Superintendencia de Industria y Comercio a 11 clubes del fútbol colombiano, buscando material probatorio sobre presuntas violaciones a los derechos laborales de las futbolistas. Con Santa Fe, libro abierto, mostramos todo lo que quería, pero además de tener la tranquilidad también, no sobra decir, oiga, yo hago las cosas bien. Sobre esta diligencia, el presidente de la DIMAYOR, Fernando Jaramillo, se manifestó. No fui notificado exactamente de cuál es el objeto de la investigación. Definitivamente pues no puedo hablar mucho de ese tema porque es una diligencia preliminar. Por ahora el fútbol femenino en Colombia sigue esperando por esa inversión que le permita su desarrollo a largo plazo. Ellas en la cancha ya han dado resultados, pero todo indica que se trata de un tema de voluntad administrativa.